Y antes que nada, tres cosas. Enhorabuena por haber llegado a la edición 34 de estas jornadas. Cuando supe el número dije, wow, esto tiene recorrido. En segundo lugar, muchas gracias porque me estáis dando lo único que tenéis, que es el tiempo, y espero estar a la altura de ese regalo. Y para contrarrestar ese regalo, he traído un libro que lo sortearemos. Con los amigos de aquí hemos ideado un sistema al azar. Ya sabéis que el azar no existe, pero pretendemos como que haremos algo al azar, lo más al azar posible, y alguno de vosotros y vosotras se llevará un ejemplar de este libro en el que he puesto mucho esfuerzo y cariño, y espero que resulte interesante. Así que nada, la charla de hoy de cambio climático va a ser un poco especial, porque lo que dirían mis hijos de la chapa del cambio climático va a durar relativamente poco. Veréis que luego hablaré de cosas que dicen, pero ¿esto qué tiene que ver? Que hace Valladares hablando de democracia, de derechos humanos, pues no iba de cambio climático. De cambio climático voy a hablar un poco, pero veréis que está estrechamente relacionado con muchas de las cosas que hoy en día nuestro modelo de civilización cuestiona y acaban manifestándose en ese cambio en el clima. Pero si no vamos a todas esas interconexiones que hay debajo o a los lados o desencadenando ese cambio climático, creo que nunca seremos capaces de resolverlo bien. Así que, bueno, podemos empezar de muchas maneras, pero quizá una de las formas es, bueno, recordando un poco la hemeroteca, podemos empezar en septiembre del año pasado. Muchos de vosotros y vosotras, como le pasa a la mayoría de los europeos, no tenemos ni idea de lo que les pasa a los japoneses. Solo nos acordamos de ellos pues, de vez en cuando con alguna noticia estrambótica. Pues el año pasado, en septiembre, 4 millones de japoneses fueron desplazados por el tifón Shasha. 4 millones de personas en un país bien desarrollado. Una gran diferencia de los japoneses y nosotros, aparte de sus ojos, es que ellos sí hacen caso de las alertas. Tienen una gran tradición de seguir los avisos que hacen las entidades estatales, los organismos, las administraciones, y de hecho en la Dana de Valencia, quizá lo sepáis alguno y alguna, los mejores informados y los que más respondieron a la alerta fueron los japoneses. Los ciudadanos japoneses que vivían en Valencia se enteraron y reaccionaron, porque su costumbre es precisamente cuando te dicen que vienen problemas, hacer caso. Bien, esto ocurría en septiembre, pero luego, como sabéis, la temporada de huracanes dejó algunos récords tremendos. Un tifón y un huracán es la misma cosa, solo que el huracán se suele llamar a lo que ocurre en el Atlántico Caribe y el tifón se suele dejar para el Pacífico, pero es más o menos la misma cosa. Y se da más o menos en las mismas condiciones, cuando el mar está muy caliente y esa energía del mar acaba dando lugar a esas tormentas tremendas que luego toman forma de vientos huracanados, etc., ¿no? Bien, pues los huracanes Helen y Milton, que tuvieron lugar entre septiembre y octubre, cada uno por sí mismo hubiera sido un récord absoluto. Ambos entran dentro de lo que se llaman tormentas arca. Y se llaman tormentas arca por el arca de Noé. Porque el diluvio universal ocurrió, y ocurrió más de una vez. Los sumerios, la verdad es que se vieron muy arriba contándolo. Quizá no fue como lo acabaron contando ellos, pero sí que es verdad que llovió mucho. Y la ciencia tiene formas de calcular, de estimar cuánto debió llover. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, en California se calcula que aproximadamente en los últimos 2.000 o 3.000 años, cada 300, 400 años había una de esas tormentas arca, es decir, una tormenta que dejaba tras de sí una precipitación parecida a la del diluvio universal. Ahora tenemos varias cada año. Cada una de estas dos era de esa categoría. Tanto Helen como Milton desencadenaron unas precipitaciones de absoluto récord. Lo que hace todavía más récord es que los dos ocurrieran con apenas semanas de diferencia. Y bueno, la Dana, de la que hablaremos más, la Dana de Valencia del 2024, recordar que el año anterior hubo otra Dana muchísimo más espectacular, que mató a muchísima más gente, pero como era en el otro lado del Mediterráneo, puntúan menos. Los humanos que quedan en el lado sur del Mediterráneo puntúan muchos menos. Fueron más de 20.000 y casi nadie se acuerda de ellos. No sabemos ni cuántos fueron exactamente, pero fueron sobre todo en Libia, ¿no? Y allí, pues la gente, muchas no están ni perfectamente censadas, las infraestructuras son bastante desastrosas, todo eso se alió para que la Dana fuera tan destructiva, pero esa Dana del 2023 también llegó hasta las costas de Grecia y provocó la mayor transformación del paisaje rural que ha sufrido ese país en más de un siglo. Pues fue una Dana tremenda, pero la de Valencia nos ha tocado muy de cerca y por tanto
pues es interesante y hoy haré más reflexiones de lo que podríamos aprender y lo que deberíamos aprender de ese tipo de eventos extremos. En este repaso decir que claro que no se acabó la temporada con la Dana de Valencia. La Armada Invencible, que vaya nombre, es que el ser humano es fantástico poniendo nombres. Por empezar nos llamamos Homo sapiens y luego está por ver, al final de la jornada luego igual hacemos una contrapropuesta, pero luego a la Armada le llamamos Invencible y no pasó de la mitad del Atlántico Norte. A nadie se le ocurre salir, y menos con aquellas embarcaciones, en plena temporada de tormentas. Aquí tenéis una tormenta tremenda, amplificada por el cambio climático. Lo que estoy poniendo son cosas que siempre han ocurrido. Tifones en Japón, huracanes en el Caribe, tormentas en el Atlántico Norte, danas en el Mediterráneo, siempre han ocurrido. Pero con el cambio climático todo esto se ve amplificado. Esta tormenta, la tormenta Darraj, era una tormenta que mantuvo durante muchos días seguidos vientos constantes de mínimo 180 km por hora, con ráfagas de 240 km por hora. Eso no hay infraestructura que lo soporte. 240 km por hora, bueno, es la velocidad de un Fórmula 1, ¿no? O sea, imaginaros un viento así. Yo estaba en la Antártida con vientos de 150 y una lata de guisantes de 5 kilos vuela. O sea, es muy difícil de calcular qué es una tormenta con rachas de 240 km por hora, y eso ocurrió en el mes de noviembre, diciembre, en esa zona que en su día derribó a la Armada Invencible. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, os lo estáis un poco imaginando. Yo entiendo que lo que habéis venido hoy aquí no sois representativos de Torrelavega, que quiere decir que sois personas que le dedican en una tarde que podrían estar viendo Netflix, pues a escuchar qué tiene que decir el Valladares. Eso hace que seáis, yo lo agradezco doblemente, personas poco representativas de lo que es la ciudadanía. La ciudadanía vive un poco de centros comerciales y en otro mundo, pero vosotros os interesa ver el mundo en el que estamos. Es un mundo en el que el cambio climático está incomodándonos la realidad. Una de las realidades que está cambiando es lo que la ciencia denomina límites planetarios. Ahora al entrar por aquí había algunos paneles y luego los podéis volver a mirar, pero son paneles muy didácticos que van abordando un poco lo mismo, la misma idea. La ciencia encuentra una manera numérica de decir dónde estarían los valores que pusieran en riesgo a la población humana, ¿no? Los límites planetarios son límites para las personas, son condiciones que debe reunir el planeta para que nosotros estemos dentro. Pensad que el ser humano es una de las especies pues más vulnerable y más sensible. Necesitamos muchas proteínas, agua, temperaturas, oxígeno, necesitamos cosas que una bacteria o que un tardígrado, un sipuncúlido o muchos equinodermos pues no necesitan tantas cosas. Así que nosotros somos de los primeros en quedar fuera de la ecuación si seguimos alterando. ¿El qué? Pues esas 9 condiciones que la ciencia establece, que 9 ejes, uno de ellos es la biodiversidad, otro es las condiciones del clima, otro tiene que ver con niveles de contaminación atmosférica o del agua, etc., ¿no? Así hasta 9. Y se cuantifica hasta qué niveles pues son seguros, y si los rebasas empezamos a entrar en situaciones problemáticas para nosotros. Esos son los límites planetarios. Y esta gráfica hace alusión a uno de esos límites planetarios, el que hoy más nos va a centrar la charla y las preguntas, que es el del cambio climático. El cambio climático en realidad es toda una colección de anomalías en el clima que están derivadas de algo relativamente fácil de entender, y es que esas dos líneas se van separando. Una línea es la radiación que llega al planeta y otra es la radiación que el planeta devuelve. Y cada vez devuelve menos de lo que le llega. Por eso se van separando y por eso va subiendo la temperatura de la atmósfera respecto a la era preindustrial, ¿no? Y teníamos ese valor de 1,5 grados, que era una temperatura de cierta seguridad. Ese era uno de los primeros límites planetarios que se habían planteado. ¿Cuándo? En el 2015. Fijaros, por belleza casi poética, esta gráfica, cuando se empiezan a separar significativamente las dos líneas, es precisamente en el 2015. ¿Y qué pasó en el 2015? ¿Os acordáis algo que tuvo el Tratado de París? La gran sonrisa de Obama diciendo "Yes, we can", que logró que 180 y tantos países firmaran pues unos compromisos, es verdad que no eran del todo vinculantes, para decir vamos a hacer las cuentas en cada uno de nuestros países para no subir las emisiones y no sobrepasar ese valor de 1,5 grados. Fijaros, el 2015 no lo alcanzáis a ver del todo, pero es prácticamente el año en el que esas dos líneas
realmente se van separando más. O sea, no solo no hicimos nuestros deberes, sino a partir de entonces las cosas fueron a peor. La ciencia se ha quedado bastante corta. Aquí tenéis ya para el 2023 toda la distribución de temperaturas, prácticamente toda. Los cálculos para el planeta quedan a la derecha de este grado y medio de seguridad. Es decir, hemos entrado, y en el 2024 se ha confirmado, en una zona poco segura para nosotros desde el punto de vista climático. Y como tarde o temprano acabaremos dando con alguien que todo esto lo cuestiona, como tarde o temprano, por ejemplo, yo a los estudiantes, cuando empezamos el curso en septiembre, les digo, va a llegar el 24 de diciembre. Vamos a tener esa cena con esa figura retórica que pueda ser el cuñado, que es recalcitrante y refractaria al conocimiento, pero está muy seguro de sus cosas. Y para hacerlo todavía todo más complicado, está la figura de, puede ser la suegra o la abuela, que dice, tengamos la fiesta en paz. Entonces, con la fiesta en paz, tú tienes a una persona que va diciendo unas cosas bastante disparatadas, algunas de ellas negando el cambio climático, diciendo que eso es una cosa de perroflautas o de sandías, que también nos llaman a muchos, ¿no? Sandías, verdes por fuera, rojos por dentro. Hay gente que se queda muy tranquila con esas bromas. Bueno, para que tengáis argumentos en esas conversaciones, llegado el caso, y no tengáis que levantar la voz, decir, porque una de las cosas típicas que dicen es, mira, no se aclaran, la ciencia no se aclara. Inundaciones, sequías, es que no tienen ni idea. Pero de repente están hablando de que no hay agua, no hay que asomarse más a la ventana y ver todo lo que está cayendo. Bueno, pues es que las lluvias torrenciales y las sequías son las dos caras de la misma moneda. Es un principio físico bastante elemental, que se nos olvida, porque muchas de las cosas que estudiamos en el bachillerato se nos han olvidado. La atmósfera más cálida es capaz de absorber más vapor de agua. Concretamente, por cada grado de calentamiento de la atmósfera, almacena un 7% más de vapor de agua. Así que el agua en el planeta Tierra es un sistema cerrado, el agua ni se crea ni se destruye, pero va cambiando de fase líquida, sólida, se funden los glaciares, pasa a líquido, el líquido pasa a vapor. Bueno, y ahora cada vez más hay en forma de vapor. Bien, ¿eso qué genera? En primera instancia sequía, porque ¿dónde la saca? De la vegetación o del suelo. Vale. Cuando se dan las condiciones de precipitación, por las condiciones de temperatura, presión, etc., hay más agua en juego, porque hay más vapor de agua en esa atmósfera más caliente. Y entonces es cuando tienes tormentas arca o tormentas torrenciales. Así que es perfectamente compatible, no solo es compatible, es que es debido a lo mismo, la lluvia torrencial y la sequía. Así que ahí ya tenéis una posibilidad de negociar con éxito a ese negacionista que tarde o temprano se cruzará en vuestros destinos. Fijaros, Cataluña, por ejemplo, empezó el año, si recordáis, en el 2024 con la mayor sequía de toda su historia y acabó también con una dana. Fue una dana de récord para Cataluña, pero claro, no comparaba con la dana de Valencia que había tenido lugar un mes y pico antes, ¿no? Pero fijaros qué contrastes, en el mismo sitio geográfico no se puede hablar de mayor contraste. Pues es que eso es lo que trae consigo una atmósfera recalentada. Los mares están más calientes que nunca y esto tiene varios efectos. Eso que veis ahí tendría que ser una línea recta. Y no hace falta ir a ninguna universidad ni ser doctor en nada para darse cuenta que eso no es una línea recta. Eso debería ser la corriente en chorro. La corriente en chorro que se genera por la rotación de la Tierra en buena medida y por tanto va de oeste a este, es una corriente de vientos bastante fuerte que hace que los aviones, por ejemplo, tarden una hora menos en venir de América a Europa que en ir de Europa a América, porque la tienen de frente. ¿De acuerdo? Esa línea, esa corriente en chorro, ha estado operativa durante miles de años. Durante probablemente más de 10.000 o 15.000 años, seguramente mucho más, pero al menos hasta entonces se puede documentar. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues que ya no es una corriente en chorro tan fuerte, porque lo que más mantiene la fortaleza de esa corriente en chorro es el gradiente de temperaturas entre el Ártico, las zonas árticas y polares, y las zonas templadas. Y el Ártico y las zonas polares se están calentando más deprisa en proporción que las zonas templadas. Con lo cual esa diferencia de temperaturas se va atenuando, porque una se calienta más rápido, la fría se está calentando más rápido que la templada, y la corriente en chorro que la separaba va perdiendo fuerza. ¿Y qué ocurre cuando una corriente en chorro, en lugar de ser en línea recta, empieza a tener todas esas vaguadas y ondulaciones? Pues que tremendas bolsas de aire frío viajan de al norte hacia las zonas templadas, y viceversa, también tremendas bolsas de aire caliente de las zonas más cálidas del sur van llegando hasta latitudes sorprendentes, y en Siberia,
empiezan a tener incendios porque hacen unas temperaturas de un calor que nunca se había visto. Pero aquí tenemos un mar muy recalentado, como es el Mediterráneo, con unas bolsas de aire frío muy grandes. A finales del verano se daban esas condiciones, pero nunca con un mar tan caliente ni con una bolsa de aire frío tan grande, que además no se movía. De los comentarios que se hacían durante la Dana era, y la preocupación principal durante esas horas tremendas del 29 de octubre era, no se mueve. Está lloviendo y no se mueve, porque normalmente es una cosa dinámica, es una masa de aire que viene con humedad, se eleva por las montañas costeras de los sistemas mediterráneos, se va enfriando y al enfriarse precipita. Eso es el fenómeno natural, que con determinadas condiciones puede ser más torrencial y demás. Pero es que en este caso estaba una tremenda bolsa de aire frío quieta, instalada allí, y era lo que estaba generando condensación y condensación y condensación, y por tanto una lluvia sostenida durante horas que generaron unos récords de precipitación nunca vistos. Pero hay que hablar en algún momento en todas las charlas de dinero. Si vosotros volvéis esta noche a casa y os preguntan ¿de qué ha hablado el Valladares? Y no ha hablado de dinero, te digo, vaya porquería de charla que vas tú. Pues vamos a hablar de dinero. Yo no soy muy partidario, pero vamos a ponerle un poco de cifras. Fijaros, en esta gráfica lo que se muestran son lo que se llaman $1 billion disaster. Son los desastres de $1 billón. Un solo desastre tiene esa repercusión económica, $1 billón. Hace 30 años había 2, 3 por año en Estados Unidos. Estamos hablando de datos para Estados Unidos. Ahora hay 26, 25, 26. Eventos que cada uno de ellos cuesta $1 billón en Estados Unidos, donde lo pueden cuantificar bien, donde hay agencias aseguradoras, donde todo está mucho más verificados. Esto también está ocurriendo en otros países donde no se tiene todo tan bien documentado. Los datos económicos asociados a los eventos extremos hoy revelan que los daños son 6 veces mayor de lo esperado. Sencillamente, para resumir, no tenemos dinero hoy para hacer frente a lo que el clima está causando hoy. ¿Y qué ocurre cuando no tienes dinero? Hay dos cosas. Si corres más que el camarero, haces un simpa y te vas sin pagar. Pero en estos casos que no hay de dónde salir, pues entonces te hipotecas, que es algo muy normal. Tú le pides al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, oye, que es que me ha ocurrido dos de estos eventos muy seguidos. Ellos no tienen ningún problema en prestarte dinero, te lo prestan, claro, con un pequeño interés. Y tú te vas hipotecando y llega un momento que te hipotecas con el dinero que ya ni es tuyo, porque es el dinero de tus hijos, de tus nietos. Y esto lo hemos normalizado y de esto no se habla mucho. Cuando se habla de dinero, se habla de los grandes proyectos, pero no de las hipotecas que asocian y permiten esos proyectos. El hacer frente a los daños que hoy está causando el cambio climático está haciendo que nuestros hijos y nuestros nietos hereden no solo un planeta hecho unos zorros, sino una deuda económica con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fijaros cómo de evidente es esto, pero tan evidente que a lo mejor no enfocamos porque lo tenemos aquí cerca, que Europa le llama a los fondos para, en fin, poner Europa bonita, le llama fondos Next Generation, fondos de la nueva generación. Es decir, cuando veáis a un joven enfadado, le tenéis que pedir disculpas, porque tiene todas las razones del mundo para enfadarse. Le estamos dejando el planeta como unos zorros y le hemos robado la cartera, porque no le hemos consultado, le estamos tomando su dinero sin ni siquiera hacerles parte de la decisión. Dijimos que íbamos a hablar de dinero, pues esto es hablar de dinero a mi estilo. Yo os traigo aquí 6 preguntas que me he hecho a mí mismo para caerme del guindo. Yo no sé si aquí en Cantabria os caéis del guindo, no sé si esa expresión, ¿no? En realidad, caerte de casi cualquier árbol duele. Es constatar lo duro que está el suelo. No hay que subir muy alto, pero a partir de 3-4 metros el bofetón es doloroso. Pues yo me he hecho 6 preguntas. Os voy a contestar algunas, pero otras las dejo para tarea para casa. La primera es, ¿a quién alimenta el sistema alimentario? Fijaros cómo lo hemos organizado. Paulatinamente, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos buscado la seguridad alimentaria de los europeos y europeas, la hemos conseguido, y hemos seguido produciendo comida. Hoy producimos el doble de la comida que hace falta para alimentar a la humanidad. El sistema alimentario global produce el doble. Y a pesar de producir el doble, hay 11 millones de personas que cada año mueren de hambre. Evidentemente, el sistema alimentario no está diseñado para alimentar a las personas. Está diseñado para alimentar el sistema económico.
subsidiariamente alimenta a buena parte de la población. Esta fue la primera. Pero tenemos más. ¿A quién aseguran las aseguradoras? Claro, si os recordáis lo que acabo de comentar, de que no tenemos dinero para hacer frente, claro, las aseguradoras juegan como la banca en el casino, ¿no? Es un tema de probabilidades. De hecho, si vais a un casino y ganáis 2 veces seguidas, viene el guarda de seguridad que ya se encarga que tenga más espaldas que tú y te dice, váyase. Porque o está haciendo trampas o algo pasa, pero no nos gusta porque está empezando a ganar más dinero que nosotros. Es un tema de probabilidades. ¿Qué ocurre con las aseguradoras? Yo, ingenuamente, antes de caerme del guindo con esta pregunta, yo pensaba que las aseguradoras aseguraban a las personas, o aseguraban a los procesos, o a las entidades, ¿no? Fíjate qué ingenuo soy. Voy haciendo méritos para un premio, que todavía no está convocado, pero eventualmente si lo convocan lo voy a ganar, que es el del científico más ingenuo, ¿no? Y yo pensaba eso, que las aseguradoras aseguraban a las personas, pero cuando se acercaban las condiciones de este invierno, en California, cuando ya vieron en septiembre, octubre, que habían juntado 2 años muy secos, por eso que os contaba, por unos aires cada vez más cálidos que desecan, las aseguradoras empezaron a decir, oye, luego vienen los vientos de Santa Ana en enero y esto se vuelve peligroso. Así que vamos a cancelar unilateralmente 90.000 pólizas de seguros domésticos. ¿Ah? Bien. Llegaron los incendios, fueron tremendos, todavía lo estaréis recordando quizá, de los periódicos en enero de este año, durante semanas. La gente de California nunca había visto algo así, no lo podían explicar, la ciencia se quedó súper corta, siendo una vez más un proceso normal, los vientos de Santa Ana que soplan del interior hacia el mar Pacífico, pero estaban aceleradísimos por el cambio climático, la vegetación súper seca, aquello era, en fin, un grave riesgo. Cuando les preguntaron, periodistas y políticos, a las agencias aseguradoras, que cómo habían dejado a la gente sin nada. Claro, también esa pregunta tenía un poco de ingenuidad, ¿no? O era una pregunta retórica, porque las aseguradoras contestaron tranquilamente, no, es que teníamos que velar por nuestra solvencia financiera. O sea que la solvencia financiera, que sepáis, va por delante de la vida de las personas. Todo bien, todo normal. Tercera cuestión, ¿a quién protege la legislación ambiental? Cuando uno estudia la legislación ambiental, son leyes que se hacen para, bueno, pues que la salud de las personas esté bien protegida ante proyectos de desarrollo, el que sea, ¿no? O la salud de los ecosistemas, o que las cosas funcionen en lo ambiental, que tiene mucho que ver con la salud de animales, plantas y personas, ante proyectos de desarrollo. Esa era la teoría, pero ¿y en la práctica? Pero si la ley ambiental se puede violar, si hoy en día el fraude de ley es más común que cumplir la ley ambiental, cuando la empresa tiene suficiente dinero, contrata un gabinete jurídico para que le instrumente el fraude de ley. Y el fraude de ley está bendecido por los jueces en los juzgados. Es simplemente, el fraude de ley es coger una ley para violar otra. A ti esta te viene mal, no te preocupes, que con un rato encontramos la ley que podemos agarrarnos para violar esta. Que el parque eólico es demasiado grande, como me decían en el País Vasco el otro día. No, nuestro propósito es que los proyectos no vayan a Madrid. Esto lo resolvemos aquí. ¿Pero cómo? Sí, lo vamos partiendo en trocitos, que sean pequeñitos, entonces el proyecto eólico, lo que queráis, porque esto se aplica a todo, se aplica a una macrogranja, se aplica a un campo eólico, se aplica a todo. Tienes un proyecto así de grande, con un impacto ambiental así de grande más, entonces dices, vamos a ver este trocito, positivo, y este otro trocito, positivo, y este otro, y al final tienes el proyecto en trocitos, aprobado. Y dices, y entonces ¿a quién protege la ley ambiental? Esta ya la voy dejando un poco para vosotros, que yo creo que vais muy más espabilados que yo. Y la ley de vivienda, luego hablaremos de la ley de la vivienda un poquito, porque es otro tema también interesante. Es un derecho universal y no está muy bien cuidado. ¿A quién defienden los políticos? También lo podemos dejar como tarea para casa. O el de los fondos de inversión, ¿no? ¿A quién financian y a quién enriquecen los fondos deslocalizados? Imaginaros un proyecto urbanístico, o un proyecto turístico o un proyecto de X en Cantabria que lo financia un japonés, un árabe, un noruego, que le da exactamente igual si su dinero se mete en cerdo ibérico, en esquí o en pedrastia. Es que le da exactamente igual. Con que dé dinero y alguien le gestione aquello. En fin, este es el mundo que a mí me duele cuando me caigo del guindo.
Y esto está muy relacionado con el cambio climático, al final lo iréis viendo, no penséis que se me ha ido del todo la olla, algo puede que sí, pero... Fijaros que tenemos ahora en la Casa Blanca un personaje que da todos los días mucho que hablar, ¿no? Hoy en día casi no se puede pasar un rato sin mencionarlo, por una cosa y por otra. Y la verdad es que está dando mucho que hablar porque de alguna manera está haciendo una especie de caricatura del sistema que hemos aceptado durante el último siglo aproximadamente, ¿no? Y una de las frases tremendas que podemos sacar de su proyecto de gobierno es que no va a dejar ni un gramo de petróleo sin explotar mientras sea rentable. O sea, el único freno a las propuestas de Donald Trump es que algunas de sus propuestas no sean rentables y al final sea el propio mercado el que le impida cumplir su promesa o su objetivo. Y fijaros, mujer tenía que ser, Donella Meadows. Podríamos estar hablando de ella mucho rato. Es una mujer interesantísima, física. Hace 50 años escribió un tratado sobre los límites al crecimiento. Esta mujer fue muy poco entendida, muy poco aceptada en su tiempo como mujer. Además, imaginaros, una mujer en un mundo de hombres hace 50 años diciendo que el crecimiento económico tenía límites, que había límites al crecimiento. Si ahora, el año pasado lo dijo nuestra reina Leticia y le llovieron bofetadas hasta el DNI, imaginaros hace 50 años una mujer diciendo cosas así. La cuestión, la diferencia entre la reina y Donella Meadows es que Donella Meadows era física y lo decía con números. Y sus números, a pesar de que en aquel entonces no había la capacidad de computación que se tiene ahora, fueron muy precisos. Pero hoy no voy a hablar de esa parte de Donella Meadows. Yo me quedo con esa sonrisa y con esa frase tan alegre y tan paradójica, en la que dice, pasaremos a la historia como la primera sociedad que no se salvó a sí misma porque no era rentable. Entonces, como no es rentable, pues, ¿qué le vamos a hacer? Fijaros, este diagrama de como una cascada, de efectos en cascada, está sacado de una publicación de hace 3 o 4 años. A mí este trabajo me sirvió para entender muchas interacciones, muchos efectos que a veces no te parecían estrechamente conectados con el cambio climático. Os los voy a contar porque no alcanzaréis a leerlo y se entiende muy bien. Básicamente, el gráfico de la derecha tenéis que pensar que cada burbujita son muchos datos, cada flecha son correlaciones, estadísticas muy significativas. Hay mucha ciencia detrás de eso. El trabajo original está en inglés, está hecho por gente muy potente, pero bueno, se entiende muy bien el gráfico porque tú tienes arriba calentamiento global, calentamiento de la atmósfera, y a partir de ahí tienes subida del nivel del mar, cosa que no nos sorprende. Tienes movimientos de algunas especies, pérdidas, amenazas en la diversidad, tienes también enfermedades infecciosas transmitidas por insectos, mosquitos, etcétera, que con el calentamiento se empiezan a mover a zonas más frías. Todas esas cosas nos van sonando, pero a mí de esa gráfica me empieza a gustar o interesar o provocar hacia la mitad. Cuando, por ejemplo, ya te pone desplazamientos de la población humana. Efectivamente, la mitad de las personas que hoy en día dejan sus hogares lo hacen por razones climáticas. Bien, pero esto sigue teniendo más y más flechas. Por ejemplo, desigualdad económica. A este trabajo le falta la flecha en el otro sentido, porque tiene la flecha de calentamiento, aumenta la desigualdad económica, evidentemente. Si tú eres pobre, con el cambio climático vas a ser doblemente pobre. Y el rico va a ser algo más rico. Se van acentuando las diferencias. Estamos en el momento... Elon Musk se considera la persona más rica que jamás ha vivido en el planeta, corrigiendo por las diferencias históricas, las monedas, el valor adquisitivo. La riqueza de Elon Musk es el 1,6% del Producto Interior Bruto de todo Estados Unidos, que sigue siendo todavía el país más rico del planeta, a pesar de que Donald Trump está haciendo para que no lo sea. O sea, las desigualdades las tenemos muy patentes. Así que un efecto es cambio climático, aumentar las desigualdades económicas, pero como digo, también hay otra flecha en este sentido. Las desigualdades económicas también acentúan los cambios en el clima. Nos sale ambientalmente carísimo que haya personas muy ricas. El 1% de la humanidad cada vez emite, el 1% es lo que se considera como los 1.000 millonarios, son las personas que tienen más de 1.000 millones. Ese 1% cada vez emite más, mucho más que todos los demás, que el 99% de la humanidad en proporción. Su dinámica es exponencial. Porque se van acentuando las diferencias, porque cada vez acumulan más capacidad de hacer cosas que acaban emitiendo gases de efecto invernadero.
Y tenemos que ser muy conscientes, luego democráticamente decidamos lo que nos parezca, pero tenemos que ser muy conscientes de que las personas a partir de una determinada renta, que si queréis luego la podemos comentar, pero a partir de un determinado ingreso o patrimonio, no pagan ni la milésima parte de lo que es su huella ambiental. Tú como trabajador asalariado, trabajando por cuenta ajena, contribuyes muy mucho a compensar con tus impuestos lo que es tu huella ambiental. Sin embargo, una persona en una casa aislada, en la que hay que dar todo un servicio, y que genera toda una serie de, en fin, no pagan ni la centésima parte de lo que nos está costando a todos. Parte de que los millonarios sean millonarios no es solo por la herencia que puedan podido recibir o la falta de escrúpulos a la hora de hacer negocios, es porque todos pagamos su huella ambiental. Yo creo que esto es un tema para que lo pensemos y le digamos a los millonarios que paguen un poquito más de su huella ambiental, ¿no? Pero bueno, yo soy ante todo demócrata, luego soy científico y luego soy ingenuo. Y una cosa interesante de este gráfico es que se hizo antes de que Putin invadiera Ucrania y mucho antes del genocidio palestino. Y sin embargo, fijaros por el centro, aunque no lo alcancéis a ver, está el incremento de los conflictos bélicos. Las tensiones geopolíticas se ven acentuadas por el cambio climático. Y eso es incuestionable. Habría muchísimos ejemplos. ¿Pensáis, por ejemplo, que Netanyahu va a soltar en los Altos del Golán? No. Evidentemente no. Y no lo va a hacer por al menos dos razones. Una, por su valor estratégico, pero otro, porque ¿qué hay en los Altos del Golán? El mar de Galileo. Hay agua. Y aunque los Altos del Golán administrativamente no están adscritos a Israel, en la práctica los tiene Israel y no los va a soltar. Y con el cambio climático en una zona tan árida, el agua se vuelve cada vez más valiosa y eso va a tensionar. El Nilo, si queréis indagar y explorar, es muy interesante. El gran lío hidráulico, hidrológico que dejó el Imperio Británico al irse de todas lo que eran sus colonias a lo largo del Nilo y decidir que el Nilo tenía que llegar virgen prácticamente hasta Egipto. Y todos los demás países con millones de personas viviendo tienen que ver pasar un tremendo río caudaloso. Y ahora mismo empieza a haber ya tensiones importantes que van desencadenando de momento en escaramuzas, hay drones vigilando las fronteras, hay una tensión que se palpa y tarde o temprano va a haber problemas. Hay unas 343 guerras hoy en día por el agua en todo el mundo y el cambio climático las va a acentuar. Pero hacia el final de este gráfico viene lo que ahora quería ir entrando en esta charla, que es la fragilidad de los estados. El cambio climático mina la credibilidad de la gente en las instituciones, porque claro, pues un poco análogo a lo que los jóvenes muchas veces nos dicen a los viejunos, ¿no? Es decir, ¿cómo habéis permitido que esto ocurra? Pues la ciudadanía en general dice, ¿qué instituciones tenemos al cargo que han podido llevarnos por estos derroteros climáticos? En general, cuando las cosas van así de mal, empieza a resquebrajarse sobre todo los procesos democráticos. Y eso ya estaba en ese gráfico antes de que estuviera Donald Trump y tal. Eso tiene como 4 años, 3-4 años. Este artículo, que se publicó en enero, lo hizo Carothers y Hartnett, son científicos, pero de un ámbito en el que normalmente no contamos con ellos. Porque cuando se habla de científico uno tiende a pensar en científicos numéricos, matemáticos, físicos, ingenieros, químicos, ¿no? Incluso biólogos como yo también entramos porque medimos, cuantificamos, hacemos estadística. Pero nadie tiene en la cabeza y por tanto no están en los comités asesores casi nunca. Fijaros en la pandemia, la falta que nos hubieran hecho humanistas. Estamos ante problemas de la humanidad y no hay humanistas. No están psicólogos, antropólogos, sociólogos o sociólogas. Todas estas ramas que abordan nuestros cortocircuitos mentales, individuales y nuestros problemas para ponernos de acuerdo en algo, resulta que no están. Este trabajo escrito por ellos, a mí lo que me cambió el chip profundamente es que veía que el cuestionar, el erosionar las instituciones o la democracia no era una consecuencia, como veíamos en ese gráfico, que a medida que el cambio climático va impactando, como una de las consecuencias es la fragilidad de los estados, que era como lo habíamos visto hasta entonces. En este artículo te razonan, y es muy convincente, que en realidad no es una consecuencia, es un requisito. Es un requisito minar
las democracias es un requisito cuestionar el Estado, es un requisito que la gente no confíe en los representantes políticos ni en la forma en la que tenemos de funcionar. ¿Y es un requisito para qué? Para poder sobreexplotar todo lo que haga falta. Porque ¿qué es una democracia? A pesar de que pueda funcionar fatal, ¿eh? Yo no quiero decir que las democracias son perfectas, me he definido como demócrata, pero si tenéis un sistema político mejor, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que no se me ocurre, ni he leído ni he visto en la práctica en los últimos siglos algún sistema para tomar decisiones más equilibrado. ¿Qué es una democracia? En el fondo es un sistema de balances, en los que tienes gente alta o baja, gorda, flaca, de derechas, de izquierdas, con dinero, sin dinero, que viven en Torrelavega o en Madrid. Toda esta gente opina y actúa y propone, y las cosas tienen contrabalances. Y a lo mejor lo que desde Madrid se puede ver muy bien para la Liébana, resulta que lo de la Liébana dicen ni de broma. Pero si no hay un sistema de contrabalances, si tú te vas cargando cómo funciona el sistema y la credibilidad de la gente en el sistema, al final podrás hacer lo que te dé la gana, con la Liébana o con lo que sea. Así que ahí es el gran desafío, es ver eso como un requisito, y eso es lo que está haciendo delante de nuestras narices Donald Trump, pero también lo estaba haciendo y lo sigue haciendo Milei, o lo está haciendo la extrema derecha. Son formas de poder que no tienen escrúpulos a la hora de cuestionar los sistemas de contrabalances, de discrepancias, de que la gente se exprese y esa diversidad se gestione en una votación, en una argumentación. Así que llevamos más de 2000 o 3000 años viendo desde el Imperio Romano que una de las maneras más fáciles de minar esa confianza en las instituciones es con la desinformación. Si uno tiene el tiempo de mirar cómo los emperadores, en el momento en que los emperadores romanos, en el momento de que era obvio que el Imperio Romano empezaba a hacer aguas, de las primeras cosas que trabajaron a fondo fue el mentir institucionalmente, el confundir, el dar estrategias de desinformación. Lo vimos con los nazis a medida que avanzaban por Europa, ¿no? Tenían a Goebbels, que era un rey de la propaganda, que es lo que tiene ahora Trump con Elon Musk. Es decir, para poder generar un estado de descrédito de cómo funciona la sociedad, tienes que tener un mecanismo de propaganda, mejor o peor. Ahora tenemos estrategias digitales, hace 2000 años no, pero el principio es el mismo. Y las palabras y las mentiras son sorprendentemente iguales. Solo hay que cambiar a lo mejor una palabra y la frase te vale entera. Aquello que decía Goebbels, de que una mentira dicha suficientes veces se convierte en verdad. Entre comillas, verdad, pero es aceptada por la ciudadanía. Con lo cual ya hay un pifostio. O lo que dicen muchos filósofos y filósofas, que la intención de estas mentiras no es que las creas. Cuando una persona es, digamos, estrambótica o simplemente malintencionada en sede parlamentaria dice una mentira, yo personalmente pienso que eso debería ser un delito tipificado, pero no me lo admiten, no lo logramos, porque está la libertad de expresión y no sé qué otras cuantas cosas. Pero cuando dice esa mentira de la comunidad en la que yo vengo, cuyo nombre hoy olvidaré, en sede parlamentaria dice claramente mentiras. Su propósito no es que creamos esa mentira, sino que no creamos nada. No creemos esto, no creemos eso. Fijaros un concepto que acuñó Donald Trump en su primer mandarinato. El concepto de verdad alternativa. Yo como científico no puedo estar más sorprendido. Pero ¿cómo va a haber una verdad alternativa? Es decir, tú puedes no saber la verdad, confundirte, la verdad es muy complicada, pero ya de entrada decir, esa es tu verdad, que lo oiréis. En alguna cafetería alguien habrá dicho, esa es tu verdad, pero ¿cómo va a ser tu verdad y yo mi verdad? O sea, tenemos dos verdades que coexisten en mundos paralelos. ¿Cómo es eso? Pues sí, esa es la manera de empezar a socavar la credibilidad de la gente en las cosas. Pues al final cada uno va a lo suyo y esa desunión es lo que hace muy fácil tomar decisiones autocráticas, decisiones pues que no se preocupan para nada del bien común, se preocupan en el bien de su propio ombligo y el de los 4 ombligos próximos que normalmente acumulan ya bastante poder. Fijaros, analizando el MIT, no sé si os suena, Massachusetts Institute of Technology, es una de las instituciones así de investigación y de tecnología más importantes del mundo hasta que ha llegado Donald Trump, ahora no sabemos porque le ha recortado el presupuesto, pero hacen investigaciones, por ejemplo,
sobre cómo corren los bulos en Internet. Y en un informe hace poco concluyó de forma muy rotunda que la falsedad, la mentira, se difunde mucho más lejos, más rápido, más profundamente y más ampliamente que la verdad. Concretamente, los datos que daban es que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades que las noticias ciertas en convertirse en cuestiones aceptadas y compartidas. La razón tiene que ver un poco con nuestro cerebro. Es que nuestro cerebro se nos ha quedado corto para el mundo que hemos generado. Tenemos el mismo cerebro que un cazador-recolector de hace 10.000, 15.000, 50.000 años. Es el mismo cerebro. Y nos hemos llenado de cosas extrañas. Y estamos sometiendo a nuestro cerebro a un montón de situaciones para las cuales no estamos preparados. Entonces, a nuestro cerebro le encantan las cosas originales y divertidas. Y como las mentiras son originales y divertidas, resulta que nos las creemos más que las verdades. Porque las verdades tienden a ser más bien sosas y predecibles. Y eso hace que el 70% de las mentiras, frente a un 30% de las verdades, se hagan populares. Y estos efectos son particularmente significativos en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la política. De hecho, hay estudios de psicología en los cuales muestran otra de los cortocircuitos de nuestro cerebro. Nuestro cerebro hay que aprender a quererlo, pero la verdad es que no está a la altura. Yo por eso decía lo del Homo sapiens. Nuestro cerebro está lleno de fisuras y de cortocircuitos. Por ejemplo, no hace falta más que entender cómo funciona el marketing. El marketing es una estrategia para que deseemos ir por una calle perfectamente horizontal y asfaltada con un vehículo de 2.000 kilos 4x4. Eso es aprovechar un fallo de nuestro cerebro, evidentemente. Y esos fallos se pueden aprovechar para venderte un coche que no necesitas o se pueden aprovechar para inseminarte con todo tipo de cuestionamientos extraños. Fijaros, a pesar de que socialmente la verdad está muy bien conceptualizada, cuando uno pregunta a la gente, se hace una encuesta, la gente es de las cosas que valora más, la honestidad, la verdad, la sinceridad. Sin embargo, a la hora de votar, premiamos al mentiroso. Los políticos que más mienten son los más reelegidos. Pero esto no es una opinión de tertuliano. No tengo aquí el artículo, porque esto me ha venido ahora solamente, pero si tenéis interés, os busco los artículos, no hay uno ni dos, en los cuales las encuestas revelan que los políticos que dicen más la verdad son menos elegidos que los que mienten más. Entonces nosotros valoramos la verdad, pero sin embargo votamos al que miente. Por eso digo que el cerebro nuestro tiene margen. Tiene margen. Volvamos otra vez a la catástrofe, porque esta catástrofe nos va a asediar. La Dana, bien. Pero es que teníamos alternativas, y las sabemos. De hecho, después de millones de años de evolución, la vegetación de ribera, mucha de ella es perfectamente capaz de tolerar cambios en el caudal. Y hay toda una gradación de árboles, de arbustos, de herbáceas, de juncos, más flexibles, menos flexibles. Todo eso tiene unas grandes ventajas para frenar la velocidad del agua. Si os fijáis, cuando hay una cuestión tan catastrófica como estas inundaciones, lo que rompe es la velocidad del agua. Todo lo que la frene, pues son ventajas. Pues si los sistemas naturales funcionan así, si además las propuestas que van en este sentido y que en algunos momentos, incluso desde la prensa, muchas veces se azuzan con intenciones un poco de hacer un falso debate, ¿no? Los ingenieros por un lado, todo canalizaciones, embalses, presas, y por otro lado los perroflautas y los ecologistas, todo naturaleza y tal. Pues probablemente ni una cosa ni otra, sino las dos, dependiendo de en qué zonas densamente humanizadas no es tan fácil aprovechar la naturaleza, pues habrá que echar mano de alguna solución más de tipo ingenieril. No es una cosa blanco-negro, pero indudablemente todo lo que pueda resolver con la naturaleza va a ser resiliente, va a tener una serie de propiedades que además ya las conocemos, no hay que irse muy lejos. Por ejemplo, el río Arga en Navarra, cuando el canal se volvió a hacer río, el nivel de catástrofe, de daño de las inundaciones era muchísimo más bajo. O sea, que tenemos muchos ejemplos, pero no nos gustan. Estas propuestas, como no generan mucho desarrollo del Producto Interior Bruto, pues es que no seducen. Y entonces los alcaldes, los presidentes, los responsables, pues no se sienten atraídos y no están presionados por el sector, digamos, productivo para que se implementen, porque son muy baratas. Fijaros aquí este Roto, yo creo que muchos y muchas conocéis al Roto, que hace estas viñetas de humor negro bastante tremendas, porque es un humor que cuando te ríes por otro lado te da como un poco de cosa. En este caso, le hace decir a un bufón
Desviaremos los ríos, canalizaremos las ramblas, apartaremos los mares, pero el caos urbanístico, ese caos no se toca. Y eso define un poco la sociedad que vamos aceptando entre todos y todas. Y uno de los análisis más preocupantes en los últimos años es que el asesoramiento científico en la toma de decisiones está fallando. Cada vez más vamos entrando en cosas que recuerdan, cuando os acordáis cuando, no sé, pues en la Roma o la Grecia clásicas, ¿no? Se iban a entrar en una batalla, pues se iban a los dioses, se abría, no sé, en ocasiones se le abría una nave y se abrían las tripas, en otros se quemaba algo, y se interpretaba si ibas a ganar o no ibas a ganar. Independientemente de lo que saliera, el emperador ya había decidido que iba a la guerra o que no iba a la guerra. Y luego le hacía al sacerdote que mirara aquello como que saliera lo que tenía que salir, como los estudios de impacto ambiental, que salga lo que tenga que salir. Si sale tal, como ha pasado con Altri, ¿no? Altri han ido cambiando a los técnicos hasta que al final unos técnicos que dijeron, vale, venga, sí. Bueno, pues entonces haces lo mismo con los científicos. Oye, que está el Valladares diciendo que... No les escuches a Valladares. Ah, mira, tenemos a uno que dice que la Tierra es plana. A ver, sigue, este me interesa. Y el asesoramiento científico, en una encuesta que se ha hecho a nivel internacional en todos los países del mundo, está fallando en más del 70-80% de la toma de decisiones importantes, graves para la humanidad. Estos son los tiempos que corren. Y ahí tenemos a este señor que, en fin, solo mencionarlo a muchos nos incomoda, que por ahí he oído algún gemido. Carlos Mazón. Este señor, independientemente de lo que podamos pensar a título personal, esta persona no estuvo donde tuvo que estar, pero bien. Después de unos meses, en su comunidad autónoma, se celebraron unas jornadas con los 70-80 mayores expertos mundiales en inundaciones. De las conclusiones de esas jornadas salieron una serie de recomendaciones que son exactamente las contrarias a las 3 leyes que él ha propuesto. Él ha propuesto, por ejemplo, flexibilizar el modelo urbanístico para poder construir en zonas inundables. Pues eso no era la recomendación. Luego ha propuesto modificar la aplicación de la ley de costas para poder construir hoteles no ya a 500 metros del frente, sino a 200, más cerca. Con la subida del nivel del mar nos parece muy lógico, ¿no? Y luego la Albufera de Valencia, la Huerta Sur, de las 11.000 hectáreas que quedan seminaturales, ha propuesto artificializar 4.000. Cuando precisamente la relativa naturalidad de la Albufera de la Huerta Sur que quedaba fue lo que amortiguó en parte, y que podría haber sido mucho peor, la catástrofe y la devastación, ¿no? Hubo muchas zonas que no fueron golpeadas con la fuerza de las aguas gracias a que había zonas de expansión, a que rompió aquella rambla del Pollo y a que el agua pudo encontrar salidas porque había sitio a donde ir. Pues aquí tenéis a un representante político, R. Hemos, y aquí me gustaría poner el plural de todos, porque creo que no es tanto buscar culpables, porque si cortamos la cabeza a Carlos Mazón, que es algo que ya van 5 manifestaciones mayoritarias en las que se le busca, ¿no? Pero si le cortamos la cabeza a Mazón y el que sale, y no hemos cambiado el sistema, saldrán mazoncitos. No habremos cambiado otra cosa. Si no vamos a qué es lo que ha generado en las circunstancias a esa persona y en general esa manera de tomar las decisiones, estaremos repitiéndonos una y otra vez en bucle, ¿no? Hemos creado una civilización entre todos, la hemos aceptado, una civilización que antepone el dinero a las personas. Y eso está en nuestra Constitución. Eso no es una opción, no, yo es que soy de izquierda, yo es que soy de derecha, yo soy más feminista. No, independientemente de todo eso, las constituciones de los países occidentales anteponen la economía a las personas porque se considera que la economía es un requisito. ¿Ah? Yo pensaba que era al revés, pero yo soy demócrata, sí, entendiendo un poco todo esto. Yo cuando esto se lo plantea a unos jueces, yo a los jueces de vez en cuando me encuentro con algún juez y le hablo como los hablo a vosotros, deseando estar equivocado. Y le digo, señor juez, ¿verdad que en la Constitución esto es así? Y me dice, hombre, así. Y digo, dígame cómo no, cómo... Y digo, pues llevas razón. Digo, es que se queda un poco viejuna la Constitución, ¿no? Desde luego el feminismo y el ambientalismo y muchos ismos más no están bien contemplados. Y uno de ellos es esta revisión, esa visión que teníamos a la salida de la Segunda Guerra Mundial, de que la economía era lo que tenía que sacarnos de todo. Ahora hemos madurado un poco y hemos aprendido que hay vida más allá del euro o del dólar.
nadie limita a la economía. Se suponía que los políticos eran ese contrapeso, la ciudadanía en forma democrática y los políticos representándonos, pues ponían pues un contrapunto a esos proyectos que nos llevaban a reventar los límites planetarios. Pero en la práctica estamos viendo que eso no está ocurriendo. Y fijaros, mientras yo me desgañitaba en algunos programas de televisión allí por el mes de noviembre, alguna mujer me mandó por correo electrónico esta foto. Y no es que Albaluz sea la peor inmobiliaria del mundo, es simplemente una más. Yo por decoro, yo hubiera puesto una tela negra encima de ese cartel, porque ese cartel le está ofreciendo construcciones y apartamentos en una zona que no hace falta ser ingeniero, ¿no?, para ver que se inunda. En fin, que está ocurriendo a tiempo real delante nuestro. Es una sociedad que hemos aceptado entre todos que los trabajadores vayan al trabajo en plena alerta. Fijaros una pregunta un poco capciosa. ¿Por qué los niños no van a la escuela cuando hay una alerta ambiental o cuando hay una amenaza de algo? ¿Por qué? Hay una razón buena y una mala. ¿Por qué no van los niños al cole? Porque les queremos mucho, esa es la buena, entonces no queremos que les pase nada, esa es la buena. Pero la otra, la maléfica, es que ellos no contribuyen al Producto Interior Bruto. Sus papás sí. Entonces sus papás van, ellos se quedan en casa. Ya buscaremos a una abuela o a un cuidador, o ya nos organizaremos. Los niños que no vayan. Claro, menuda decisión tan valiente estás tomando. Como no contribuyen, la Ford tiene que sacar 50 coches hoy. Y si no van los padres, no salen los 50 coches. Así que los padres van. No, pero que hay una amenaza. No, bueno, los niños que se queden en casa. En fin, fijaros, para repartir un poco responsabilidades en este modelo de civilización y no pensar que estos son los malos, nosotros somos los buenos. Aquí somos todos medio malos, medio buenos. Unos por no hacer suficiente, otros por no saber, otros por ser, sí, realmente más irresponsables. Pero el sector público, en el caso de la Dana, claramente no estuvo a la altura. Vale, no me voy a cebar más con eso. El sector privado tampoco reaccionó y me gusta siempre poner el ejemplo de Ford. No es que sea tampoco la peor, hubo más, pero Ford tenía a más de 600 trabajadores esperando unos autobuses que nunca llegaron. Pero ¿qué hacían los 600 trabajadores ahí? ¿Qué hacían? O sea, yo desde Madrid, y como yo, centenares de personas, mirando las precipitaciones a lo largo de toda la mañana, ¿qué hacían los trabajadores a las 3, 4 de la tarde? Que por supuesto tuvieron que hacer noche allí, que tuvieron que improvisar lo que pudieron, pero ¿qué hacían allí? O sea que el sector privado, los responsables de las empresas, no tomaron unas decisiones que protegieran a la gente. Pero es que incluso los propios trabajadores, yo mismo no sabía que tenemos un derecho, que como todos los derechos ha costado mucho esfuerzo conseguirlo, que es el derecho a no ir a trabajar si hay una amenaza cierta o comprobable a tu integridad física. Tú te puedes negar y no puede haber ninguna consecuencia de que te hayas negado a ir a trabajar. Yo eso no lo sabía. Y probablemente muchos de los trabajadores que fueron ese día a trabajar tampoco lo sabíamos. Pues que lo sepamos. Es que, por eso digo que es un modelo de civilización que tenemos puesto las luces largas mirando hacia no sé qué y no vemos muchas cosas de nuestro entorno. Todos, ¿no? Más que buscar culpables, hay que buscar, como digo, soluciones, ¿no? Y este modelo que se podría aplicar a la salida de cualquier evento extremo, vamos a estar sometidos a eventos climáticos extremos, a situaciones complicadas, indudablemente hay que pasar por una fase 1 de recuperar lo que se pueda, de ponerse en pie, ¿no? La fase 1, una mínima actividad económica, vale, esa es impepinable, hay que empezar por ahí. Pasamos a una segunda parte, que sería sostener esa mínima actividad que ya estamos empezando a recuperar, también, muy evidente. Pero aquí llegamos a una parte en la que tenemos que empezar a pensar. Fijaros que la gráfica está deliberadamente, no tiene unidades, es más que nada para describir un patrón. A la izquierda habla de riqueza económica, dinero, euros, Producto Interior Bruto. Vale. Y a la derecha habla de bienestar. A mí me gustaría que de hoy nos quedara a todos una semilla de provocación y que reivindicáramos constantemente a todo el mundo, a nuestros empleados, a nuestros representantes, a nuestros padres, a nuestros vecinos, el derecho a definir qué es el bienestar. Porque todos podemos participar en eso, ¿no? Nos han dado una definición de bienestar dada. Y tú corre que te corre toda tu vida persiguiendo un bienestar que tú no has contribuido a definir, que es el bienestar de otros. ¿Y por qué no aquí en Torrelavega o en la zona de Covadonga definís lo que es bienestar y trabajáis por ese bienestar? Bueno, en esa gráfica de la derecha es bienestar. En esta parte de la derecha
Por supuesto, tienen que estar los límites planetarios. Es que si no, no es posible tener bienestar. Si tú rebasas los límites planetarios, acordar la definición, sufres, estás enfermo, tienes miedo, mental o físicamente tienes problemas. Así que, ¿de qué te sirve pasar de la fase 2, fase 3, competitividad, si no pasas a una fase de colaboración, una fase de control en la producción y en el consumo, que te permita estar en cierto equilibrio con esos límites planetarios? Pues no te sirve de nada. Te sirve para satisfacer unas economías que nunca tienen suficiente. En fin, y esta es la parte en la que quiero ponerme un poco más esperanza. ¿Cómo voy de tiempo regular? Tirando mal. Ya lo sabes. Tirando mal, sí. Voy a ir muy rápido, es que me enrollo mucho. Yo os veo tan atentos que digo, esto me recuerda... Venga, vamos a ir rápido. La idea es, con lo que más o menos quiero ir acabando, es convertir toda esta situación, que yo entiendo que en muchos aspectos es preocupante, genera ansiedad, en una oportunidad. Es una oportunidad para hacer las cosas radicalmente diferentes. Por ejemplo, esto es el Central Park. Es el parque emblemático de Nueva York, pero en su día, hace más de un siglo, siglo y medio, se consideró un disparate porque todo eso se podía llenar de rascacielos. Y en su día fue una pérdida de oportunidad inmobiliaria. Y sin embargo ahora le salva la vida a millones de personas, no millones, miles de personas todos los años. Y ha revalorizado incluso el precio de la vivienda. O sea que a veces las situaciones te hacen convertir lo que pueda ser en fin, algo cuestionable, una oportunidad para hacer mejores ciudades, y el cambio climático lo está llevando por todo el mundo. O erradicar la pobreza. Ahora sabemos que podemos erradicar la pobreza con muy poco impacto ambiental. Concretamente, este trabajo de Brunner y colaboradores le pone números y te habla de 1.100 millones de personas. Pensar que somos 8.000. O sea, 1.100 los podríamos sacar de la pobreza con apenas un incremento de un 1,6%. O sea, nada de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ¿cómo se logra esto? No es ningún milagro, pero solamente, y lo pongo entre comillas, cediendo tecnología, en lugar de vendiéndola a unos países que no tienen dinero para pagarla. Con lo cual, si no tienen dinero para pagar nuestra tecnología, lo que van a hacer es seguir la senda contaminante que seguimos nosotros. Hombre, no nos damos cuenta que es un beneficio para todos ceder esa tecnología para que millones de personas en el mundo más, digamos, con menos infraestructuras y desarrollo, pues, transiten por una vía más limpia. Pero eso ya es querer. La ciencia te dice, esto se puede y se haría así. Luego ya, que queramos. Otro mensaje, digamos, positivo, por poco que hagamos muchas veces ahí, ganamos mucho. El ejemplo de las playas, con una reducción moderada de los gases de efecto invernadero, se ha calculado que se puede evitar la pérdida del 40% de las playas amenazadas en el mundo. O sea que hay, por unas reducciones moderadas, no estamos hablando de un cambio profundísimo en las emisiones, tienes un gran beneficio perceptible en pocas décadas. Es muy rentable, hablábamos de dinero, y hay un montón de ejemplos de lo rentable que es poner dinero en la naturaleza. Muchos. Este es uno de tantos. Waldron ha hecho unos cálculos de lo que costaría conservar la Tierra, concretamente cuánto costaría conservar un tercio de la Tierra. Costaría muchos millones, que son las barritas azules pequeñitas, pero las barritas en los distintos modelos, en los distintos cálculos, en las barritas amarillas y naranjas son los beneficios económicos. En el medio plazo, no instantáneamente, pero en el medio plazo, la naturaleza te da mucho retorno económico. Si se hace finalmente esa carretera de Reynosa, en el corto plazo, alguien ganará dinero, pero en el medio o largo plazo se habrá perdido todo el dinero que te estaría dando una naturaleza bien conservada. Y los números son apabullantes. Aproximadamente por cada euro que pones en conservación, obtienes entre 100 y 1000. Y los ejemplos son muy abundantes, pero claro, son ejemplos que no interesan a los que tienen en la cabeza la idea de un proyecto económico concreto. Ignoran eso y solo se centran en los beneficios en el corto plazo y para unas pocas personas. Así que el cambio climático, como los grandes desafíos que enfrentamos en la actualidad, por supuesto que puede ser una tremenda calamidad, que se lo digan si no a las personas directamente afectadas, pero también es una oportunidad porque es tan apremiante. Y eso es de las cosas de las que hablo en este libro, que luego sortearemos. Tenemos por aquí, hemos encontrado una manera de ver cómo lo sorteamos. Pues este libro lo que busca es, una vez encajando el susto, porque indudablemente esto tiene un poco de susto, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuántos de Apocalipsis me aguantarán en Torre la Vega? Digo, pues, cuarto y mitad. Pues traigo cuarto y mitad de Apocalipsis. Y luego digo, bueno, y ahora para salir de ese Apocalipsis, pues vamos a poner otro cuarto y mitad de soluciones, ideas, posibilidades. No digo que sea fácil, pero es posible. Y la ciencia
propone y puede hacer cosas, de eso podemos ir desarrollando. Y tenemos una estupenda guía de referencia, que son los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos establece de una manera estupenda, armoniosa, muy fácil de entender, por dónde encajar las actividades económicas y cómo funcionar de una manera en la que seamos humanos, seamos sanos, seamos felices y pueda tener mucho que ver lo que os decía del bienestar. Y desde hace unos años, concretamente desde julio del 2022, tenemos un derecho humano universal nuevo, que es el derecho humano universal a un medio ambiente limpio y saludable. Podemos ignorar ese derecho humano, como hacemos con muchos, o podemos usarlo. Y sirve. Este ejemplo lo pongo mucho porque con un presidente negacionista como era Bolsonaro, en un país grande como es Brasil, se logró desviar fondos brasileños para mitigar y luchar contra el cambio climático, a pesar de su presidente negacionista, porque la Corte Suprema de ese país se agarró a derecho internacional, consideró el Acuerdo de París como un tratado relacionado con los derechos humanos y logró que en su propio país, a pesar de lo que dijera su representante político, destinara fondos a proteger a la gente. Derecho universal a la vida. Voy a pasar de paso. El 47. Nuestra Constitución es el artículo 47. En la Declaración de Derechos Humanos es el 25. Todos estamos muy de acuerdo que tenemos derecho a una vivienda, pero fijaros una situación que la pongo así como en telegrama en España. En España tenemos 4 millones de viviendas vacías. Tenemos amplios sectores de la población, sobre todo jóvenes, que tienen dificultades para acceder a una vivienda, no la pueden pagar, no están disponibles y demás. Y tercero, el sector de la construcción encadena récords de inversión y de beneficios económicos. En el 2023 un 2,4% de crecimiento y en el 2024 un 2%. Le va fenomenal, venga casas, venga dinero haciendo casas. Tenemos 4 millones vacíos y mucha gente no tiene casas. Luego, lo que os decía, esas preguntas para caerse del guindo. El sector inmobiliario no está para darnos vivienda. Es un poco sorprendente todas estas cosas. ¿No podría ser esto un momento para, en fin, revisar el sector inmobiliario con otra mirada, que no sea la del pelotazo? Solamente, oye, si democráticamente entendiendo pros y contras, vamos a por el pelotazo, pero creo que mucho de lo que hoy estamos aquí, lo del pelotazo, lo vemos un poco entre regular y mal. Hay 5 cosas que hay que cambiar y voy a pasar también muy de paso porque más o menos han ido quedando, pero por resumirlas, porque vayan quedando. Por supuesto que hay que cambiar el sistema económico. A mí me encanta este señor. Tenemos en España varios economistas de los que uno se puede sentir orgullosos, porque son economistas reflexivos, no son economistas extraterrestres. Los que predominan, los que todavía siguen enseñando en la mayoría de las facultades de economía del mundo, no solo de España, son economistas extraterrestres. Y se llaman así, o yo los llamo así, no soy el único. Mañana Yayo Herrero también les llama así, porque enseñan y aplican una economía que no es terrestre. Es una economía basada en un planeta infinito, donde se puede crecer indefinidamente. Bien, pues personas como Martínez Alier y tantos otros dicen, vamos a cambiar el sistema económico, y paradójicamente dicen, y no os fiéis de los economistas. A mí me recuerda aquella paradoja, ¿no?, cuando Pericles decía, todos los atenienses somos mentirosos. Me quedabas así un poco, sabiendo que él era ateniense, y dices, ups. Bueno, lo dejo con un poco de broma, ¿no? Pero, bueno, el agua, una pincelada, el agua, tarde o temprano, incluso a ver de Cantabria, el agua le va a resultar un pequeño problemilla. El agua va siendo, por lo que decía, por un principio muy físico, se va haciendo muy escasa. El cava en Cataluña, una bebida que está vendida por antelación de su cosecha, es una de las maravillas económicas y culturales de la región. Pues no había agua para tanto cava y tenían que reducir la plantilla de empresas como Freixenet. O en México, por ejemplo, ¿no? Tuvieron que cerrar varias fábricas porque no había agua para tanta cerveza. O, desde luego, no hay agua para tanto turismo. En buena parte de España ya no hay agua para tanto turismo. Pero como el turismo es sagrado, quien se queda sin agua es la gente. No tenéis más que ver las fotos de Málaga, Ibiza, Canarias, tantos sitios donde la gente no tiene agua de boca, pero los turistas, cuando son entrevistados, dicen, uy, aquí hay mucha agua. En mi hotel tenemos jacuzzis, tenemos spas y piscinas.
No hay agua para todo eso. No sé por cuánto tiempo lo vamos a mantener. Ahora lo hablamos, guárdate la idea. Estoy a punto de terminar y llegamos. Esto es un plano de Detroit, donde también se practica el pelotazo urbanístico, pero es que resulta que han tenido que pintar de verdes y azules algunos edificios que no se van a poder construir porque no hay agua. Y están los inversores y los corruptos, o no corruptos, al poder, incrédulos, diciendo, ¿será posible algo tan tontorrón como es el agua? Tenemos la maquinaria, la inversión, el terreno, todo allanado y no hay agua. Pues no hay agua para tanta construcción. Por supuesto que no hay agua para tanto regadío. Bien, de crecimiento, no me voy a enrollar mucho. El de crecimiento lo vimos en un seminario con Gabriel, si queréis, allí nos detuvimos, está grabado el vídeo, lo pueden consultar. Así que solo quedaros con la idea de que el decrecimiento económico es ineludible, va a ocurrir. La inteligencia, si es que estamos a la altura de Sapiens, es que lo planifiquemos antes. Y que lejos de estar asociado con austeridad y sufrimiento es abundancia radical. El decrecimiento económico es la forma para asegurarnos tener abundancia de lo que nos hace humanos y de todos estos derechos y valores que de otra manera no podríamos tener. Así que también hay que cambiar, junto con el sistema económico, el sistema energético. Esto no vamos a hablar en mucho detalle, pero solo deciros que necesitamos muchísima menos energía de la que ya hoy estamos produciendo y consumiendo. Y me diréis, ¿necesitamos para qué? Pues para ser sanos y felices. En este artículo, porque me gusta también recordar que los niños muchas veces te hacen esas preguntas básicas, que cuando somos mayores nos hacemos muchos más líos. Y fue un niño de unos 9, 10 años que me preguntó, ¿cuánta energía necesitamos? Qué pregunta más inteligente y qué difícil es contestarla. Yo fui a la red eléctrica española, se lo pregunté a Endesa, a las grandes energéticas, se lo pregunté al propio Antonio Turiel, lo he ido preguntando a todo el mundo y nadie sabe decirme, o los que me dicen algo muy complicado. Pero encontré, hace buscar un artículo en el que miraban 9 indicadores de salud y bienestar y cómo se iban alcanzando a medida que tenías más energía. Y se encontraba un valor de energía a partir del cual, por más que tuvieras, no eras ni más sano ni más feliz. Ese sería el valor de energía si fuéramos sapiens que deberíamos producir y consumir. Y ese, para que os hagáis una idea, es más o menos la mitad de lo que producimos y consumimos hoy en día en España. Fijaros si tenemos margen para decrecer. Pero las propuestas son multiplicar por 5 o 6 lo actual, que sería 10 o 12 veces más de lo necesario para ser sanos y felices. En fin, cambiar el modelo de empresa. A este señor, durante algunos años le puse casi, si no de modelo, como de esperanza en el sector privado. Larry Fink. Este señor es el capo máximo de BlackRock, la principal entidad financiera del planeta. Bien, este señor, en el año 2022, vetó a 4.800 directivos de 2.700 empresas porque su comportamiento no era ambientalmente aceptable. Y dije, ostras, a mí aquello me inspiró. Sin embargo, ¿qué ha hecho BlackRock 15 días antes de que Donald Trump subiera a la Casa Blanca? Quitarse la careta y decir, no, la sostenibilidad es un obstáculo para la inversión, fuera la sostenibilidad, y lo ha quitado de todos sus proyectos. Y le han seguido el EP Morgan, el Banco de América y todo este. Duró poco. Y no fue ni siquiera muy bueno, pero en fin. Cambiar el sistema político, por supuesto, y participar más. Es que los que estamos hoy aquí yo creo que somos de participar. Pero habría que lograr que se participara más. Que la gente perdiera el pudor, la pereza o lo que fuera de hablar de política de una forma fértil y enriquecedora, de que no hay que estar de acuerdo en todo, pero como decía Gabriel al principio, respetuosamente se puede discrepar y eso enriquece el debate. Hemos perdido ese hábito y ahora todo es construir al enemigo. El otro es mi enemigo porque es de otro partido político. Pero bueno, pero ¿por qué va a ser tu enemigo? Si podéis estar de acuerdo en muchas cosas. Y eso hay que hacerlo y en eso hay que trabajar en democracias más participativas. Es verdad que para muchos es perder el tiempo o no tengo tiempo para dedicarme a eso. Ya, no sé qué cosas más importantes pueden ser las que se dirimen en temas políticos, que estamos viendo que se toman las decisiones sin tenernos muy en cuenta. Me consta por el paseíto que hemos dado por Torlavega que aquí sois un pueblo bastante peleón y eso me gusta y se ven algunos carteles de los logros que han conseguido algunos barrios que también está muy bien, porque es que en el mundo en el que estamos, si no es la gente la que pelea por lo de la gente, pues no vamos a conseguirlo, pero aún así hay que extender este modelo y ver todas las bondades que tiene y todo el sentido que tiene hoy en día, y más con lo que está cayendo y lo que va a caer, el que la gente participe, ¿no? Y fijaros, no he podido evitar rescatar esta imagen de la hemeroteca.
hemos hablado de límites planetarios, hemos hablado de Constitución, todo en un mismo título. Pedro Sánchez prometió en abril del 2019 que iba a reformar la Constitución, ya que si lo dejamos ahí yo ya fibrilando, que va a reformar la Constitución. Pero es que sigues leyendo y dice, para incluir los límites planetarios como condición de progreso. Yo ya me pedí la baja para irme a reponerme del sofocón. Digo, pero ¿en serio? ¿Os imagináis un presidente del gobierno que transforma la Constitución para poner los límites planetarios como indicador de progreso? Eso lo ha dicho. Luego no sé qué ha pasado, que se le ha complicado un poco, que si es verdad que el hombre ha tenido un mandato con pandemias y volcanes que ha estado movidito, pero vamos, me podría haber hecho un poco de caso a esta promesa. Yo como científico le hubiera, hecho la ola. Nada, se ha quedado sin hacer. Así que nos toca lo de siempre. Por eso el puño ahí. Este libro ha salido hace poco y propone mecanismos por los cuales flexibilizar la democracia. Buscar maneras para que la democracia funcione más ajustada a las necesidades reales. Es un libro bastante interesante. Dani Sriskandaraj, ¿no? ha recibido buenas críticas por parte de economistas no extraterrestres y por parte de bastantes analistas. Es uno de tantos, seguro que hay más, pero leamos, pensemos, le dediquemos un rato a cómo podemos hacer esto, ¿no? Y por supuesto el sistema de salud. Cada vez es más evidente que nuestra salud depende de la salud de los ecosistemas, que no se puede entender la salud como una cosa, digamos, separada de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la biodiversidad, de tantas otras cosas, incluyendo el propio cambio climático. Y este concepto todavía no termina de agarrar, a pesar de que los ministerios de sanidad de muchos países hablan de One Health, el programa One Health, no terminan de implementarlo, siguen yendo por caminos separados. Así que, ya para terminar, ahora ya sí que sí, por supuesto reconocer que hay muchísimo que hacer, porque con la 10ª parte de lo que he mencionado hoy ya tendríamos la tarea de toda nuestra vida, ¿no? Pero si encontramos las interconexiones y nos repartimos tareas por sectores de actividad, por sectores geográficos, si trabajamos de alguna manera más coordinada, la ciudadanía puede darle un poco la vuelta a la tortilla. Y para mí la gran pregunta no es si se puede, que por supuesto se puede, sino ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a salir de la comodidad de nuestros sofás? Yo sé que vosotros y vosotras sois una excepción, te lo he dicho al principio, porque me temo que con los que somos en esta sala no vamos a poner patas arriba el modelo de civilización. Esto, si no lo tenéis claro, ya que os quede claro. Pero igual vamos haciendo de ejemplo para que otros y otras también ayuden en la misma dirección y en algunas cosas básicas. Y yo creo que ¿por qué lo vamos a hacer? Pues porque hay mucho que podamos dar. Yo creo que este es el mensaje positivo, que podemos aprovechar esta situación apremiante y angustiosa en muchos aspectos para que sea una oportunidad para hacer de una civilización algo que nos haga sentirnos más orgullosos. Muchas gracias.